buenos días. Hoy vamos a ver cuándo dos figuras son semejantes y cuándo dos polígonos son semejantes. ¿Qué le ocurre a las razones, es decir, a las divisiones entre las longitudes y áreas de polígonos que sean semejantes? ¿Y qué le ocurre a las razones entre los volúmenes de dos poliedros o figuras en el espacio que sean semejantes? Bien, empezamos viendo cuándo dos figuras son semejantes. Bien, vemos que estas dos figuras tienen la misma forma y tienen distinta dimensión. Esta es más grande que esta, pero tienen exactamente la misma forma. Pues dos figuras van a ser semejantes cuando tengan la misma forma y distinta dimensión. ¿Qué le ocurre a dos figuras semejantes? Pues cuando dos figuras son semejantes, el cociente, la razón, la división, una razón es una división, la división entre la distancia de dos puntos cualesquiera en una figura y la distancia entre los dos puntos homólogos o respectivos en la otra es siempre constante. Es decir, esta distancia entre esa es lo mismo que esta distancia entre sus respectivas en la otra. Y a esa razón, a esta división, se le llama razón de semejanza y se le suele designar con la letra K. ¿Cuándo dos polígonos son semejantes? Pues ya hemos dicho que dos figuras son semejantes cuando tengan la misma forma y distinta dimensión. Bien, pues ¿cuándo dos polígonos van a ser semejantes? Y lo denotaremos con este simbolito de semejanza. Pues el polígono ABDE es semejante a este, a la prima B', C', D', E'. Cuando tienen la misma forma, para tener la misma forma, el ángulo A tiene que medir lo mismo que el ángulo A'. El ángulo B tiene que medir lo mismo que el ángulo B'. El ángulo C tiene que medir lo mismo que el C', y así sucesivamente. Es decir, esta primera condición es que tengan la misma forma. Y que tengan distinta dimensión quiere decir que la longitud entre esta longitud sea lo mismo que esta longitud entre esta, lo mismo que esta entre esa, y así sucesivamente. Y a eso se le va a llamar razón de semejanza K. Por tanto, cuando dos polígonos con el mismo número de lados van a ser semejantes, cuando los ángulos respectivos sean iguales y los lados respectivos, este entre ese y así sucesivamente, sean proporcionales. ¿Qué es una proporción? Una igualdad entre razones, una igualdad entre divisiones. Bien, pues a esa proporción se le llama razón de semejanza y se le designa por K. ¿Qué propiedad ocurre entre dos figuras que sean semejantes? Pues si dos figuras son semejantes con razón de semejanza K, entonces la división entre las longitudes de uno y las longitudes homólogas del otro es también K. Si dos figuras son semejantes, con razón de semejanza K, la razón entre las áreas es K al cuadrado y la razón entre los volúmenes es K al cubo. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, el triángulo ABE es semejante al triángulo A'B', E'. ¿Por qué son semejantes? Pues hemos dicho que dos polígonos eran semejantes cuando los ángulos respectivos sean iguales y los lados respectivos sean proporcionales. Efectivamente, este angulito es el mismo que este angulito mide lo mismo que ese, 90 grados, y este angulito mide lo mismo que ese, por tanto tienen la misma forma. Y además tienen distinta dimensión porque los lados respectivos A'B', este lado entre ese, 4 entre 2 me da 2, me da lo mismo que 2 entre 1, este lado entre su respectivo, que también da 2, y va a dar lo mismo que A'E' entre AE. A esa proporción se le llama razón de semejanza. En este caso, la razón de semejanza es 2. Bien, pues si la razón entre esta figura y esta es 2, la razón entre el área de esta y el área de esa
será 2 al cuadrado, por esta propiedad. Si dos figuras son semejantes con razón de semejanza k, la razón entre las áreas respectivas es k al cuadrado. Veamos que el área de este triángulo entre el área de ese triángulo es la razón de semejanza al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado. Bien, el área de este triángulo es base por altura partido por 2, 4 por 2 entre 2, 8 entre 2, 4. 4 me da el numerador. Y el área de este triángulo, 2 por 1 entre 2, 2 por 1, 2 entre 2, 1, pues me ha quedado 4 entre 1, 4. Efectivamente, el área de esta figura entre el área de esta figura me ha dado 4 y es exactamente la razón de semejanza al cuadrado. Esta longitud entre esa al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Los lados de un pentágono miden 2, 4, 4, 6 y 8 y los de otro semejante resulta que el perímetro vale 12. Calcula los lados de este polígono semejante al primero. Bien, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el perímetro de esta figura? 2 más 4 más 4 más 6 más 8, la suma de los lados, me da 24. Me han dado de dato el perímetro de otro pentágono semejante al primero, que mide 12. Yo sé que si dos polígonos son semejantes, la razón entre las longitudes es k, la razón de semejanza. Pues la razón entre esta longitud y esta, 12 entre 24, que me da un medio, es k, la razón de semejanza. Pues ya está. Por tanto, x' entre 4 vale un medio. El 4 está dividiendo, pasa multiplicando. X' valdrá 2. Y' entre 8 también vale un medio. El 8 estaba dividiendo, pasa multiplicando. Y' valdrá 4. Y así sucesivamente saco los lados de este pentágono que me están pidiendo. Lógicamente, si esta figura y esta son semejantes, y este lado son iguales, entonces este lado y este lado serán iguales. Por eso he puesto x' en los dos. ¿Vale? Es importante que cuando dos figuras sean semejantes, si he puesto que la razón de semejanza es este lado entre este lado, o las longitudes estas entre las longitudes esas, pues entonces voy a poner, cuando vea áreas, área de este entre área de ese. Será k al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Un rectángulo tiene dimensiones 4 por 25 y otro rectángulo semejante al anterior tiene un área de 900 centímetros cuadrados. Calcula los lados de este nuevo rectángulo. Bien, pues ¿cuál es el área de este? Base 25 por altura 4, 100 centímetros cuadrados. ¿Qué le ocurre a la razón de las áreas? ¿Qué le ocurre a este área entre ese área? Que este área entre ese área resulta que es la razón de semejanza al cuadrado, porque me están diciendo que este rectángulo y este son semejantes. Por tanto, si k es la razón de semejanza, el área de este entre el área de ese será k al cuadrado. Bien, 900 entre 100 me sale 9 y 9 será k al cuadrado. Por tanto, k valdrá la raíz de 9, 3. Pongo k positivo porque si k es la razón entre longitudes, pues razón entre dos números positivos, más entre más, más. Luego la k tiene que salir positiva. Por tanto, si el área de este entre el área de ese me ha salido que es k al cuadrado y de ahí saco que k vale 3, entonces, y en ese orden, longitud de esta entre longitud de esa vale k. 25 está dividiendo, pasa multiplicando. Y' vale 75. Y por tanto, longitud de esta entre longitud de esa vale k. 3. 4 está dividiendo, pasa multiplicando. Es importante que si he puesto área de este entre área de ese es k al cuadrado y de ahí saco la k, tengo que poner, y en este orden, longitud de este entre longitud de ese es k. No hagáis área de este entre área de ese
es k al cuadrado y de ahí saco que la k vale 3 y entonces, y esto estaría mal, 25 entre y' sería 3. Que entonces, bien, veamos un último ejemplo. Dos ortoedros, un ortoedro es un prisma en el que todos los lados son rectángulos. Bien, pues dos ortoedros son semejantes y las dimensiones del menor son 2 por 3 por 6, es decir, largo por ancho por alto. 2 por 3 por 6. Me dan el volumen del mayor, que es 288 centímetros cúbicos. Calcula las dimensiones de este ortoedro. Bien, pues ¿cuál es el volumen de este ortoedro? Área de la base, 2 por 3, por la altura 6. Área de la base por la altura es el volumen de un prisma. 2 por 3 por 6 me da 36 centímetros cúbicos. Bien, pues si el volumen de este ortoedro es 288 centímetros cúbicos y este son semejantes, pues el volumen de este entre el volumen de ese, 288 entre 36 que me da 8, será la razón de semejanza al cubo. Por esta propiedad, que me dice que si dos figuras son semejantes con razón de semejanza k, entonces la razón entre los volúmenes es k al cubo, y viceversa. Si la razón entre los volúmenes es k al cubo, la razón de semejanza es k. Bien, pues volumen de este entre volumen de ese, que da 8, es k al cubo. Si k al cubo vale 8, k vale la raíz cúbica de 8, es 2. Luego k, que es la razón de semejanza, la razón entre las longitudes será 2. Bien, si he puesto volumen de este entre volumen de ese y me ha salido k al cubo, para hallar las longitudes tendré que poner el lado de este entre el lado de ese igual a k. Bien, pues entonces si k vale 2, x' entre 2 vale 2. Y' entre 3 vale 2 y z' entre 6 vale 2. Si x' partido por 2 es igual a 2, de aquí saco que x' vale 2 por 2, 4. Si prima partido por 3 vale 2 y prima valdrá 3, está dividiendo, pasa multiplicando 6. Y análogamente el z' valdrá 12. Luego las dimensiones del ortoedro mayor serán 4 por 6 por 12 centímetros. Bien, espero que hayáis entrado y un saludo a todos.